pequeña charla, pero de un gran tema, sobre un gran tema. Le pusimos el título Trascendiendo el miedo y la duda, basado en el Bhagavad Gita. Capítulo número 4, verso número 36. Bueno, Bhakti me preguntó, ¿podemos hacer un programa? Y dije, sí. ¿Qué tema? Siempre después el gran tema, ¿no? ¿Qué escoger el tema, no? Ahí pensando. Entonces salió ese, trascendiendo el miedo y la duda. Y eso reflexionando en base al Bhagavad Gita, las enseñanzas del Bhagavad Gita. Bueno, en este mundo sabemos pues, que la vida es exigente, ¿no? Varios tipos de exigencias. Y mientras uno está logrando de cubrir, encontrar las exigencias, de encontrar las respuestas, uno dice, bueno, estamos avanzando, estamos logrando algo, ¿no? Hay exigencia y uno lo logra cumplir, se dice cumplir, ¿no? Entonces, bueno, viene otra exigencia, uno lo logra cumplir, y así uno se siente pues que está avanzando, que está yendo por el camino de la vida, ¿no? Pero si hay exigencias, ¿no? Y uno no está capaz de cumplirlo, no está capaz de superarlo, ¿no? Uno está en un estado de duda, qué hacer, cómo hacer, cuándo hacer, con quién hacer, ¿no? Y uno no sale de este estado, ¿no? Entonces esta duda se vuelve una tortura, ¿no? Y obvio, lo más que permanecemos en esta duda, próximo lo que viene, pues es el miedo. El miedo de que la vida, el miedo de que las exigencias nos van a superar. Sabemos tantas exigencias que hay, ¿no? Algunas son como muy normales, comunes, racionales, ¿no? Como de cubrir las necesidades de la vida, ¿no? Que todos tenemos que cubrir de alguna manera, ¿no? Retos, ¿no? Familia, educación, trabajo, etcétera, ¿no? Y uno pues por ahí, por allá, dice, bueno, si me esfuerzo en esta dirección, si hago esto, si hago así, de esta manera, puedo ir logrando, ¿no? Pero después hay otros elementos, otros tipos de exigencias, ¿no? Como por ejemplo la salud, ¿no? Entonces, bueno, falta algo, voy al médico, el médico te da la receta y, ¿no? Alguna pastilla o algo, ¿no? Y se le quita el malestar a uno. Entonces uno dice, bueno, superado, vamos adelante, ¿no? Pero a veces la salud se puede ver algo mucho, mucho más complejo de que se puede solucionar solo con una pastilla o con un remedio, a tal grado de que hay personas que al fin de cuentas terminan toda la vida, ¿no? Preocupados por la salud. Yo conozco casos. Toda la vida lo único que están preocupados es por la salud. Así que no son ni sanos, pero tampoco se mueren, ¿no? Hay eso. Entonces también otros tipos de exigencias hay, ¿no? Donde uno dice, bueno, pero ¿qué tengo yo que ver con esto? ¿No? Como dice, bueno, eso sí, yo tengo que ver con mi trabajo, mi educación, mi familia, ¿no? Tengo influencia sobre, es lo que pensamos, ¿no?
es mi decisión, o como dice el dicho, cada quien es, ¿qué? De su destino. Arquitecto de su destino, como se dice, ¿no? Aunque eso es todo, se puede cuestionar bastante esta declaración, pero eso es de lo que somos convencidos, es lo que llevamos, ¿no? Pero después hay elementos ya donde uno dice, bueno, pero eso ya no está dentro de mi plan, ¿no? Como por ejemplo otras personas actuando de cierta manera que nosotros nos sentimos favorables. O a veces la naturaleza haciendo algo lo que no teníamos contemplado, ¿no? Agua, fuego, terremoto, no teníamos contemplado, ¿no? Exigencia, ¿no? Exigencias al grado de que quedamos superados, ¿no? Recién, cuando estuvieron esos incendios allá en Los Ángeles hace unos meses, y ahí por Hollywood, algo así, entonces salían algunas entrevistas ahí, ¿no? Hasta de los muy famosos, ¿no? No recuerdo los nombres, pero esos artistas famosos, actores y todo, ¿no? Superados, llorando, acabados y todo, ¿no? Donde uno pensaría, pues ¿cuál es el problema para él? Se le quemó la casa, pues primero seguro la tenía asegurado, y si no, pues se construye una otra, ¿no? ¿No? Pero no es tan sencillo, ¿no? Porque quizás, ¿no?, la casa pues tiene recuerdos, etcétera, ¿no? Muchas cosas hay por medio, ¿no? Entonces uno queda superado, exigencias, ¿no? Entonces tantas exigencias, algunas que donde pensamos nosotros que tenemos poder sobre ellas y otras que, pues, que nos superan por completo, ¿no? Entonces, ¿no?, la duda tiene que ver con eso, lo que nosotros pensamos de que podemos solucionar. ¿Cómo lo soluciono? Tengo la duda. ¿Qué hago? Y los otros que sabemos que no podemos solucionar, pero que está siempre ahí, a cualquier momento, de eso tenemos miedo. A tal grado miedo de que hay personas ya cuando están como muy invadidas por el miedo, que prácticamente no pueden hacer nada, no pueden ni salir a la calle, ¿no? Los últimos años pues hemos visto también eso, cómo funciona eso del miedo, ¿no? Cuando ahí se popularizó el tema, ¿no?, del contagio, como decían, y no sé qué, ¿no? La gente tenía miedo, ¿no? Tal grado miedo de que cuando alguien entraba al transporte público sin traer esa tela o lo que es el plástico lleno de microplásticos, ¿no? Entonces lo atacaban, ¿no? Porque decían, ¿no?, tenemos miedo, ¿no? Así que el miedo puede ser un ambiente bastante complicado, ¿no? Lo que no significa de que sí, no hay, también existen pues situaciones en donde el miedo es bueno, ¿no? Más que todo por protegernos de ser irresponsables, por protegernos de no pensar bien, ¿no? Miedo es una herramienta también que se usa incluso en la educación, incluso en las escrituras sagradas, los Vedas, se usa el miedo a veces, ¿no? Se usa como, no hagas esto porque te puede ir mal. No hagas esto porque el resultado es este y este, ¿no? Después se da toda una descripción detallada de los planetas infernales, ¿no? ¿Quién va a qué planeta infernal? Bueno, en los Vedas hay no solo un infierno, sino hay siete infiernos diferentes, con descripciones, ¿no? ¿Qué te va a pasar, no? O bueno, si haces tal y tal cosa, vas a ir tal y tal infierno y ahí tal y tal, ¿no?
tal y tal efecto, tal y tal resultado, ¿no? Significa sí, se usa también el miedo, solo que eso, dice, es un método muy bruto. Eso es un método como muy para personas, digamos, como niños, que son como niños, o los que son muy difíciles de una comprensión muy, ¿verdad? De una comprensión muy superficial, de una comprensión muy, digamos, burda de la vida. Entonces ahí toca aplicar el miedo, ¿no? Entonces sí, no es de todo malo el miedo, sí, el miedo tiene su función también de prevenirnos a veces de hacer cosas indebidas, ¿no? Y eso de querer superarlo de una manera violenta no es bueno. Cuando nosotros hacíamos esos deportes extremos en la montaña con el snowboard, ¿no? Entonces, bueno, uno puede ir bajando, pero eso puede ser peligroso también, más que todo cuando uno salta y velocidades altas, ¿no? Y bueno, nosotros nos dedicábamos a eso. Y saltar significa, pues uno tiene que, aquel tiempo no había como hoy todo preparado, ¿no? Todo con formas perfectas, ¿no? Como parques, todo con máquinas especiales para eso, ¿no? Sino más bien en el campo ahí, abierto. Entonces uno necesitaba como una, ¿cómo se llama? Un edge, como como eso es una esquina así, ¿no? Para tirarse para abajo o una cosa así para saltar allá, ¿no? Entonces, ya cuando veníamos, cuando cae nieve, pues todo se transforma, depende de cómo cae nieve, hasta lugares que uno conoce se ven diferentes, ¿no? Pero cuando uno no conoce, aún peor, entonces tú no sabes qué hay detrás, ¿no? Entonces, por lo general, pues uno va a ir y ver, ¿no? Pero cuando alguien es muy, ¿cómo se llama? Un salvaje, ¿no? Entonces los salvajes se avientan sin saber qué hay atrás. A mí siempre me daba miedo, no sé, yo soy miedoso, ¿no? Yo no me aventaba así sin saber qué hay. Pero había unos, ¿no? Simplemente se avienta y no sabe qué hay atrás, ¿no? Si hay una piedra o un cerco ahí o cualquier cosa, ¿no? Y cuando se avienta, entonces los de arriba dicen, ¿no? Como salvaje, ¿no? En alemán nosotros usábamos una palabra que decía wilder Hund, ¿no? Como perro salvaje, ¿no? El que no conoce el miedo, ¿no? Y claro, pues muchos por falta de miedo se han dañado la vida, ¿no? Conozco no uno, varios en silla de ruedas y conozco varios que se han muerto también en esta forma pues, de deporte, ¿no? Entonces sí, hablando del miedo no siempre es algo malo, hay miedo como precautivo, que es una función para pues, proteger la vida, ¿no? Y la duda como tal tampoco es mala porque la duda nos hace considerar, ¿no? Nos hace considerar. Pero en términos generales, ¿no? Si no llegamos a dudar a la duda, entonces no somos funcionales. Y si no logramos a superar el miedo, tampoco no somos funcionales. Entonces, aunque sea algo lo que se necesita en la vida para regular todo, es algo lo que sí obstruye, ¿no? A veces hay padres que son hiper miedosos, tal miedosos pues de que proyectan todo el miedo sobre los niños y no los dejan hacer nada, ¿no? O si los dejan hacer porque igual no pueden no dejarlos, les implantan tanto miedo y tanta inseguridad, ¿no? De que incluso puede destruir toda la vida de los niños, ¿no? Esos miedos proyectados, ¿no?
Miedo es una cosa seria, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? No podemos sin miedo, no podemos sin duda. Es parte de la vida, necesario, ¿no? Pero al mismo tiempo es un obstáculo. Y al mismo tiempo se vuelve un obstáculo muy, muy, muy grande. Así como muchos de estos aspectos de la vida aquí en este mundo, que traen todas sus exigencias, ¿no? Tienen sus respuestas, ¿no? Pero a veces esas respuestas funcionan por cierto tiempo, después no funcionan, después necesitan un reajuste, ¿no? Por eso, si nosotros queremos tratar con el tema de la vida, si nosotros queremos tratar con el tema de las exigencias de la vida, ¿no? Pues se nos aconseja de tratar desde una perspectiva pues muy, muy, muy amplia. Muy amplia significa contextualizar la vida, ¿no? Dentro de la realidad completa. Realidad completa significa no solo la realidad material, visible, y no solo la realidad invisible, material o astral, ¿no? Sino dentro de la realidad completa significa burda material, sutil material y realidad espiritual. ¿Por qué? Porque muchas cosas que suceden aquí en este mundo no son desconectadas de los otros niveles de existencia. En general nosotros pues no lo vemos, no conocemos estas conexiones, ¿no? Vemos solo lo que vemos y vemos las causas de las que percibimos, ¿no? Pero no somos conscientes de las causas más allá, ¿no? ¿Cuál es la causa de? ¿No? Por ejemplo, cuando alguien es tartamudo, uno dice, bueno, es así, y hay algunas explicaciones, ¿no? ¿Por qué podría ser, no? Pero, por ejemplo, un astrólogo, quien conoce, ¿no?, esa ciencia de la astrología y ve allá, de una va a ver, por ejemplo, estas funciones. Dice, ¿pero qué tiene eso que ver? ¿Dónde nací y cuándo nací? ¿No? Y los planetas, ¿dónde estaban posicionados? ¿Qué tiene esto que ver, ¿no?, con alguna falla que uno tiene, ¿no?, digamos, sensorial o algo, ¿no? Pero asombrosamente, si uno ve, muchas de esas cosas son muy ciertas. Matemáticas, calculación, y te dice cosas relacionadas a ti. Significa que sí, hay un nivel de causalidad, hay una causalidad, pues más allá de lo que nosotros aquí podemos ver y de lo que nosotros aquí podemos concluir. Y eso está en el mundo, digamos, astral, en el mundo sutil, en el mundo no accesible por nuestra comprensión, digamos, ordinaria, por la observación. Y así como hay esto que todavía se puede calcular y entender con la ciencia, digamos, material, también hay todo un dominio más allá de lo astral, sutil, material, que es el dominio espiritual, ¿no? Desde donde también hay toda una perspectiva, hay toda una explicación sobre la vida, qué es la vida, cómo funcionamos aquí, por qué estamos aquí, ¿no? Entonces depende pues a dónde queremos ir, desde dónde queremos mirar, ¿no? Si lo vemos solo y pensamos que las causas son todo aquí en este nivel donde estamos, solo aquí, pues eso siempre va a quedar muy, muy corto esta comprensión. De ahí vienen estos dichos, esas realizaciones. ¿Por qué las cosas malas pasan a la gente buena? ¿No? ¿Por qué hay sufrimientos si Dios existe? ¿No? ¿Por qué esto? ¿Por qué otro? ¿No? Porque simplemente no encontramos la respuesta, ¿no? Si uno ve a veces, ¿no?, los niñitos, por ejemplo, ahí ahorita que estaban mostrando
niños en Gaza que no tienen ni para comer ni nada, ¿no? Y tantas imágenes que uno ve desde el mundo entero que pasan esas cosas, ¿no? Los niños que han perdido sus padres en la guerra, ¿no? Y eso lo vi, como queda muy conmovido, ¿no? Pusieron como en una ciudad, en Ucrania, allá, como en el parque, un corredor, ¿no? Pusieron como imágenes de los héroes que cayeron en la batalla por la patria, ¿no? Y ahí pues una señora llevaba a su hijito, ¿no? Pequeño, quizás 4 años, ¿no? Y reconoció a su padre allá en la imagen, ¿no? Muy impactante ver eso, ¿no? Entonces, ¿cuál es la causa de esto? Y claro, la gente puede dar diferentes explicaciones. La causa de esto es porque hay enemigos del país y los enemigos del país han atacado a nuestro país y nosotros tenemos que defendernos y bueno, alguien tiene que sacrificarse, etcétera, ¿no? Como esos discursos, ¿no?, patrióticos muy comunes, ¿no? Y hay gente pues que pues, come el cuento y piensa que es así. ¿No? Pero hay algunos, incluso desde la perspectiva, digamos, social, política, que ven un poco más allá, ¿no? No solo lo que dice el periódico y la propaganda, ¿no? Entonces se dan cuenta, uy, no, esta guerra no solo existe porque hay un enemigo y porque nosotros nos tenemos defendiendo, no, sino porque alguien está haciendo dinero y mucho dinero, ¿no? Y a veces los mismos enemigos hacen dinero con el enemigo, entre los enemigos. Muy común en el día, ¿no? Vamos a pelear, bueno, yo te vendo las armas y tú me vendas no sé qué, ¿no? Esto está sucediendo ahorita también, ¿no? Claro, el occidente está dando las armas, pero muchas otras cosas los mismos rusos los venden a los ucranios, ¿no? Que es totalmente normal en este mundo donde vivimos, que se llama el mundo del Kali Yuga, esta era donde vivimos, que es la era de la riña hipocresía. Hipocresía es eso. Pintamos una cosa, pero en el fondo, ¿no?, todo eso es lo que toman esas grandes decisiones. Igual tienen su dinero depositado en el mismo banco, invertido en los mismos proyectos, y están sentados pues en las mesas y sus hijos también en algún lado en sus mesas, juntos, etcétera, ¿no? Y claro, pues al pobre ahí que no puede defenderse, que no le quedaba otra, que no logró escaparse, o quien de verdad cree en esos cuentos, pues les toca pelear ahí y matarse, ¿no? Entonces, ¿cuál es la causa? La explicación superficial, pero cuando uno ve, no, hay más al fondo, hay cosas, ¿no? Entonces uno podría decir, bueno, ahora sí lo entiendo, ¿no? Pero todavía eso no es el fondo, porque todavía eso es lo que hacen los humanos, con hipocresía o lo que sea. Pero ¿qué es lo que hace que los humanos actúen así? ¿Qué hay más en el fondo? ¿Y qué hay más en el fondo? ¿Qué son las causas de las causas de las causas? Y si hablamos de las causas de las causas de las causas, ¿no?, la gran pregunta viene, ¿podemos quizás llegar en algún momento a la causa de todas las causas? ¿No? Sería el gran reto, ¿no? Entonces sí necesitamos, para lidiar con la vida y entender todo este gran milagro que se llama vida humana, necesitamos una perspectiva amplia. Y para esta perspectiva amplia, ¿no?, como decimos, no alcanza conocimiento ordinario, ¿no? No alcanza conocimiento empírico de este mundo, sino sí se requiere algo, lo que nosotros le llamamos revelación. Revelación significa conocimiento de esferas más elevadas a donde no podemos llegar con nuestra comprensión ordinaria, porque nuestra comprensión ordinaria es basada en lo que vemos, lo que podemos tocar, percibir, ¿no?, y las conclusiones que podemos sacar de este mundo de los fenómenos. Mundo fenomenal se dice, mundo fenomenal.
las conclusiones, observamos, después elaboramos, ¿no? Después aplicamos matemáticas, después, ¿no? Y ahí llegamos a una cierta comprensión, ¿no? Que es bueno, que es importante, que ha colaborado, digamos, para el desarrollo material, ¿no? Pero al mismo tiempo también ha colaborado y contribuido para que nos volvamos como muy limitados, en un sentido de no creer nada más allá de lo que no podemos calcular, ¿no? Y sabemos que hay tantas cosas que uno no puede calcular, uno no puede controlar, ¿no? Aunque uno quisiera controlar todo, ¿no? Cada movimiento, como ahorita la obsesión pues en el mundo es controlar la sociedad a través, ¿no?, de cámaras, a través, ¿no?, de las tecnologías que hay, todo, y controlar, ¿no?, el mundo entero, cómo se mueve, ¿no? Pero muy difícil, ¿no? Ciertas cosas no se pueden controlar. Sí, con cierta fuerza impuesta se puede, ¿no?, pero es antinatural, ¿no? Lo más fácil de entender cómo no podemos controlar todo, cómo no todo es matemático, ¿no?, es el enamoramiento. Dos personas se enamoran, ¿no?, y los papás no están de acuerdo. Le dicen, no es bueno, porque vea tal y tal y tal y tal razón, muchas razones. Y del otro lado, tampoco es bueno porque tal y tal y tal y tal razón, ¿no? Pero dice, pero yo no puedo cambiar, qué sé yo, ¿no? Por algo está ahí, ¿no? Claro, puede haber pues una imposición. Entonces, bueno, te vas a, ¿no?, Estados Unidos, allá, ¿no?, como para solucionarlo, ¿no?, distancia, ¿no? Pero hoy en el día ni hay distancia, ¿no? Después se vuelve el WhatsApp, 24 horas, ¿no? ¿No? Pero algo no calculable, ¿no? Entonces, ¿qué es? ¿Dónde está la matemática de eso? Es lo que se llama enamoramiento, ¿no? Sí, hay algunas explicaciones ahí, ¿no? ¿Qué es lo que pasa internamente? ¿Por qué, no? ¿Qué es lo que sucede? Pero ¿dónde está la explicación? ¿Por qué sucede con esta persona y no con esta? ¿Mm? Eso ya se escapa de una comprensión, ¿no?, digamos, empírica. Pero sí, si vamos un poco más a las causas de las causas, hay comprensiones para eso, ¿no? Otra vez, pues eso, el ámbito astrológico, pues uno puede decir allá, ¿no?, los destinos los trajeron, están juntos, ¿no?, y se van a llevar un tiempo bien y después no se van a llevar para nada bien. Y después se van a separar, ¿no?, etcétera, ¿no? Y van a quedar peleándose por la propiedad adquirida, y etcétera, ¿no? Eso sí, desde otra perspectiva calculable, pero desde esta perspectiva no, ¿no? Entonces vemos, ¿no?, todo es entre este mundo grueso y entre el mundo sutil, con diferentes métodos podemos ir orientándonos, ¿no? Hoy en el día muy poco de este conocimiento, digamos, de las causalidades sutiles. Y aún menos conocimiento de la causalidad espiritual de la vida. Entonces, bueno, el Bhagavad Gita como tal no es una ciencia material en un sentido que conocemos como ciencias materiales de este mundo. No es una ciencia de historia, no es una ciencia de matemáticas, no es una ciencia, ¿no?, de ningún tipo de conocimiento ordinario aquí. Tampoco es una ciencia de los conocimientos sutiles. Todo eso existe. Y en el gran cuerpo de las escrituras védicas existen todas esas diferentes ciencias, ¿no?, medicina, ¿no?, sociología, principios, leyes, etcétera, ¿no?, arquitectura, música, ¿no?, y otros más sutiles, ¿no?, como astrología, ¿no?, como varios conocimientos relacionados, ¿no?, con rituales y manejo de energías, etcétera, ¿no? No es nada de esto.
Sino eso es un conocimiento más allá. Eso es un conocimiento relacionado con la esfera espiritual. Significa es un guión para la forma humana de la vida, cómo llegar a la comprensión profunda, cómo llegar a la comprensión de la causa de todas las causas. Entonces, como tal, ¿no? Este capítulo, el cuarto capítulo, se llama el conocimiento trascendental. Significa, no es conocimiento ordinario, es conocimiento trascendental, ¿no? Y obvio, pues, conocimiento trascendental, no todos pueden escucharlo, ¿no? Porque a veces simplemente no hay interés. A veces somos muy burdos y ya estamos satisfechos solo al poder, pues, manejar los asuntos aquí. Pero algunos que no son burdos, que son sutiles, entonces quieren saber, bueno, ¿cómo es eso de la astrología? ¿Y cómo es eso de los fantasmas? ¿No? ¿Y cómo es eso, ¿no? de las energías? ¿No? ¿Y cómo es eso de los chakras? ¿No? ¿Y cómo es eso? ¿No? Todo lo que no es común, ¿no? Y se abren pues para esto, ¿no? Un mundo en donde hay mucha especulación, ¿no? Mucha especulación. Pero algunos, ¿no? Dicen, no, pues vamos más allá para ver eso, este conocimiento de causas, de todas las causas, ¿no? Entonces eso es el Bhagavad Gita, ¿no? El guión para la forma humana de la vida, cómo conducirse y cómo pasar en esta vida para llegar, ¿no? A la causa de todas las causas. Y bueno, aquí eso es un verso de los 700 versos sacado, ¿no? Pero que escogimos leer hoy. Ese es el verso número 36, que dice, Apichedasi papebhya, eso es en sánscrito, ¿no? Sarvebhya papa kritama, sarvam jnanam plavenaiva, vrijjinam santarishyasi. Quiere decir, aun cuando se te considere el más pecador de todos los pecadores, ¿no? Esta palabra famosa, ¿no? Cuando te sitúes en el bote del conocimiento trascendental, serás capaz de cruzar el océano de los sufrimientos. Claro, esta palabra pecador no la deberíamos entender en un contexto, digamos, cristiano, ¿no? Sino más bien en el contexto de una posición de alguien quien simplemente no sabe qué es lo que tiene que hacer. No sabe qué es lo que tiene que hacer y hace cosas equivocadas, ¿no? En última instancia es lo que se llama pecado, ¿no? Pero pecado tiene como una connotación un poco más fuerte, ¿no? Pero en última instancia es eso. Alguien no sabe qué hacer y hace las cosas de forma equivocada. Y el resultado obvio es sufrimiento, ¿no? Si uno no sabe qué se hace, ¿no? Por falta de conocimiento, entonces se generan sufrimientos. El otro día fuimos a Chile y un devoto llevó ¿cómo es que se llaman eso? Extensiones. Y una buena, así como extensión profesional de estudio. Y ahí estamos sentados todos, entonces la enchufa. ¿No? Otro voltaje. Creo que aquí es 110 en Colombia, ¿no? Entonces ahí es 220, ¿no? ¿No? Significa, no sabía, hizo la cosa equivocada, ¿no? Y el resultado, se le dañó el aparato, ¿no? Ahora vean, ¿no? Nosotros tenemos este cuerpo, usando este cuerpo, esta vida humana, estamos conduciendo a través de la vida. Ahora, no tenemos conocimiento y hacemos cosas equivocadas.
Entonces, ¿qué hay que esperar? ¿Qué hay que esperar? La nesciencia trae sufrimiento, inevitablemente, más tarde o temprano. Y no solo de uno mismo, sino sufrimiento también de todos los demás. Entonces eso es toda una atmósfera de nesciencia, en donde las personas, nesciencia significa son ignorantes, no son conscientes de las causalidades, como los mencionamos antes, ni de la causa de todas las causas, sino todos piensan de que, ¿no?, la vida se trata de yo, mí y mío. Yo estoy aquí y yo me lo voy a arreglar, ¿no? ¿Cómo? Cualquiera que sea favorable con mis intereses es mi amigo. Cualquiera que no sea favorable con mis intereses es mi enemigo. Y a los amigos los voy a mantener y a los enemigos los voy a eliminar de alguna manera, ¿no? Es así como funciona aquí en este mundo, ¿no? Y a veces pues de algunos me voy a esconder cuando veo que no los puedo eliminar, pero tampoco puedo ir con ellos. Con otros voy a ser más diplomático, ¿no? Y así se genera todo un ambiente, ¿no?, donde, ¿no?, la hipocresía es lo que predomina. Cada quien busca sus intereses, ¿no? Pero de tal manera, pues, para que tampoco no verse tanto egoísta, ¿no? Es eso, es ese mundo, ¿no? Y cada quien vea sus intereses significa, pues, uno está absorto en su identificación con su propio cuerpo. Yo, mí y mío, ¿no? Yo soy yo, todo es para mí y estos son los míos. Y obvio, pues eso choca con tuyo y los tuyos, ¿no? Entonces se necesitan algunas leyes, se necesitan pues esas herramientas que hay en este mundo. Entonces, si nosotros desde este mundo, con esta educación que tenemos y con esta cultura que hemos desarrollado, ¿no?, queremos ir al fondo, no podemos. Necesitamos una conexión diferente. Necesitamos una fuente de conocimiento diferente, ¿no? Otras fuentes, ¿no? Y eso es la fuente de la revelación. El Bhagavad Gita es una revelación. Conocimiento trascendental. Trascendental quiere decir que proviene de un dominio trascendental. La definición de palabra trascendental significa más allá de la percepción de los sentidos y de la imaginación. Más allá de la percepción de los sentidos, lo que percibimos, y más allá de la imaginación. Porque si algo no vemos y no nos podemos imaginar, pero existe, entonces ¿cómo vamos a entender?, ¿no? Pues tiene que revelarse desde otro lado hacia nosotros. Y por eso el conocimiento trascendental del Bhagavad Gita. Y aquí se nos dice, aun cuando alguien viviendo aquí aun cuando se te considere el más pecador de todos los pecadores, significa alguien que no tiene idea qué hacer y todo el tiempo lo está embarrando, ¿no? Cuando te sitúes en el bote del conocimiento trascendental, serás capaz de cruzar el océano de los sufrimientos. Y aquí dice la Prabhupada, en su significado, uno de nuestros maestros dice: la debida comprensión acerca de la posición constitucional de uno en relación con Krishna, con Dios, con la causa de todas las causas, es tan perfecta, la debida comprensión acerca de la posición constitucional de uno en relación con la causa de todas las causas, es tan perfecta que de inmediato puede sacarlo a uno de la lucha por la existencia, que se lleva a cabo en el océano de la nesciencia. Este mundo material se considera a veces
que es como un océano de nesciencia y a veces como un bosque en llamas. Un océano de nesciencia significa nadie sabe, incluso los que pretenden que saben, no la saben. Eso es el más grande peligro. No saberlo y embararlo es una cosa, pero no saberlo, pero estar convencido de que uno lo sabe y que todos los demás lo deberían seguir a uno, exponerse como el gran científico, exponerse como el gran salvador, exponerse como, eso es muy peligroso. Pero eso es lo que pasa, es lo que pasa. Muchos se salen y dicen, bueno, eso es la fórmula para la vida, pero ¿basado en qué? Basado en la propia convicción. ¿Cuántos locos no han pasado por este mundo pensando de que ahora lo encontraron la solución? Para que toda la vida esté bien arreglada, que no haya exigencias, entonces hay que exterminar a los de otro color de piel. O hay que exterminar a los que tienen otra creencia. O hay que hacer cualquier cosa que en última instancia muestra nada más sino otra vez la misma nesciencia sobre la naturaleza, o como dice aquí, acerca de la posición constitucional de uno. Entonces hay nescientes ordinarios, ignorantes ordinarios, y hay ignorantes especiales, ignorantes con poder. Entonces ese es el mundo, aquí estamos, los ignorantes y los ignorados, los maltratados y de todo, Entonces, cuando uno un poco recibe de esta comprensión sobre la posición constitucional, eso es tan perfecto de que uno inmediato puede sacarlo uno de la lucha por la existencia que se lleva a cabo en el océano de la nesciencia. Un poco de este conocimiento, un poco, como dice en otra parte del Señor Krishna aquí, un poco avance en este camino lo puede proteger a uno del más grande peligro. ¿Por qué? Porque la conciencia de uno cambia, la percepción de uno cambia, la sabiduría de uno cambia, Entonces, un poco cambia mucho, porque eso es tan perfecto, es un despertar a la conciencia. Este mundo material se considera a veces que es como un océano de nesciencia. Océano significa uno está perdido ahí, uno no sabe hacia dónde nadar. Esa es esa gran duda, Imagínate, estás allá en medio del océano, miras para allá, no ves nada, miras para allá, no ves nada, ni allá ni allá. Por todo lado que miras, no ves nada. Pero tampoco puedes dejar de nadar. Entonces, ¿en qué dirección vas a nadar? Imagínate el estado de la duda, así. Imagínate el estado del miedo, así. Como ayer hablamos un poco en el espacio, ¿cómo se llama? En el espacio, esos que salen al espacio, para reparar los ¿cómo se llaman? Ahí los caminatas espaciales, Ahí dependiendo pues de un tubito ahí o algo, Entonces imagínate algo se descompone ahí, La duda, ¿qué hago? Y el miedo, Uno de los más grandes miedos es enfrentar la muerte, Mirar, ¿cómo se dice? La muerte cara en cara, pero al mismo tiempo no morir, Eso se vuelve una tortura. Hoy vi también un aparato, dice siglo XVIII, aparato alemán para la tortura. ¿Cómo es el juego con el miedo, en diferentes épocas, diferentes formas, Era una máscara, que les ponían una máscara así, Y aquí habían como unos tornillos para los ojos, Entonces le iban cerrando el tornillo poco a poco, Ojo, Entonces uno ahí, tratando de generar el miedo para que alguien del miedo pues hable, que suelte el secreto que ha pensado el enemigo, para
Entonces es eso, ese mundo aquí es considerado pues eso, un océano de nesciencia, sea que somos muy conscientes de nosotros mismos, autoconfiados, ¿cómo se llama? Autoconfiados, ¿no? Llenos de confianza o no, somos nescientes porque no tenemos idea. Ahí en el internet sale uno de estos, ¿cómo es que se llaman? Influencers. Graba a la gente, para en la calle en Manhattan, ¿no? Caminas con mucha confianza. ¿Qué es lo que te da tu confianza, no? Entonces la gente dice, ¿qué es lo que le da la confianza? Que es mi perro, ¿no? ¿Qué es lo que te da la confianza, no? Mi madre, ¿no? ¿Qué es lo que te da la confianza, no? Tantas cosas que a la gente le da confianza, ¿no? Yo mismo me doy la confianza, ¿no? Porque, y así, ¿no? Pero confianza de qué? Toda esa confianza es nada, porque ante cualquier otro reto de la vida, en cualquier momento uno queda nada y nadie, ¿no? Entonces sí, estamos en un océano de nesciencia, ¿no? Los que son ignorantes y los que piensan que no lo son, todos son ignorantes. En un sentido, si no hay una conexión con la comprensión más profunda de la vida. Y por ser eso, océano de nesciencia, entonces a veces también este mundo se compara con el bosque en llamas. Bosque en llamas, ¿no? Donde uno no sabe por dónde correr, porque fuego allá, fuego allá, fuego allá, fuego allá, ¿no? Y se está acercando más y más y más y más, ¿no? Más y más y más y más se está acercando a nosotros también, pues el último fuego. Bueno, en la India es el último fuego. Aquí es el entierre, ¿no? Pero es cuando se cierra el, ¿cómo es que se llama? El taulfo. Ataúd, ¿no? Cuando se cierra, ¿no? Entonces ya ahí es ya cuando la vida y las exigencias pues ya lo encierran a uno, ¿no? Pero sí, todo lo que hacemos y todo por donde vamos y caminamos y todos los momentos, ¿no? De sufrimiento y todos los momentos de ausencia del sufrimiento, que en otras palabras, felicidad, ¿no? Alrededor de nosotros se está cerrando todo el tiempo más y más y más cerca, ¿no? Las llamas, bosque en llamas, significa pues la muerte. Sí o sí, nadie se escapa de la muerte, ¿no? Y sí o sí, en el momento de la muerte, pues todo va a estar puesto a prueba. ¿Qué es lo que de verdad hemos adquirido? ¿Qué es lo que hemos adquirido? ¿Y qué es lo que de verdad nos podemos llevar, ¿no? Nadie puede decir, no, bueno, espérame, ¿no? Quiero llevarme pues ¿cómo es que se llama? Este collar que me regaló mi mamá, ¿no? O quiero llevarme este anillo, ¿no? O quiero llevarme pues este diploma para que lo tenga ahí, ¿no? Quizás tenga algún lugar donde colgármelo, ¿no? O quiero llevarme nada. No hay nada que podemos adquirir aquí y que nos podemos llevar para allá, algo que tenga un valor, ¿no? Entonces sí, es un bosque en llamas alrededor de nosotros y se está cerrando y se está cerrando y cerrando y cerrando y cerrando. Es un océano de nesciencia por donde no sabemos hacia dónde. Prácticamente en cualquier dirección en donde empezamos a nadar, no vamos a llegar a ningún lado. Es esa vida. Si somos bien conscientes de lo que es, ¿no? Y si no estamos dispuestos de ilusionarnos, ¿no? Pero esta ilusión es tan fuerte que en el Mahabharata es una cosa que siempre me recuerdo. Dice, ¿qué es lo más asombroso? Hay una conversación ahí de 100 preguntas y respuestas. Y una de estas preguntas será, ¿qué es lo más asombroso? Y la respuesta era, lo más asombroso es de que todos están viendo como todos los demás están muriendo. La muerte es inminente. Dice, pero todos viven así como si ellos
fueron a vivir para siempre. Dice, eso es lo más asombroso, ¿no? Significa, nadie se pregunta, ¿qué es esta muerte? ¿Qué hay después? ¿De dónde vivimos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿De qué se trata todo esto? Esta vida, ¿no? ¿Será que esta vida se trata de perseguir ideas que al fin vamos a abandonar? De perseguir metas que al fin de cuentas no tienen ningún valor más allá del momento. Por eso, océano de nesciencia, bosque en llamas, ¿no? Dice, en el océano, por muy experto nadador que uno sea, buen negocio, buena inteligencia, ¿no? Karate negro, ¿no? o taekwondo o lo que sea, ¿no? El mejor pistolero del pueblo, lo que sea, cualquier habilidad que uno tenga, ¿no? De fuerza, de herramientas, de apoyo, de inteligencia, de conexiones, ¿no? Uno está expuesto, ¿no? Imagínate, ¿no? Llega el momento de la muerte y dice, no, es que yo no, hoy no, ¿por qué? Pero yo vine por ti. Dice, no, es que mi papá es el alcalde, ¿no? Mi papá es el alcalde o no sé qué, soy descendiente, ¿no? Del rey de Persia, ¿no? Nada de esto, ¿no? Entonces, no importa qué tan experto nadador eres, no importa qué tanta herencia tendrás ni nada, ¿no? La lucha por la existencia es muy severa y la muerte es cierta. Es eso, ¿no? Ahora, pero si alguien se presenta y saca del océano al desesperado nadador, se vuelve el salvador más grande de todos. Significa, si alguien se presenta y saca al nadador del océano, entonces se vuelve el más grande salvador, ¿no? El conocimiento perfecto que se recibe, proveniente de la suprema personalidad de Dios, constituye el sendero de la liberación. Significa, como alguien del barco saca a alguien nadando en el océano que está perdido allá, ¿no? Así también alguien con conocimiento lo puede sacar a uno de la nesciencia, de la ignorancia, y así hacerlo ver y entender y realizar qué es esta vida, quién soy yo, por qué estoy aquí, por qué estoy sufriendo, etc., ¿no? Entonces, eso constituye este conocimiento que proviene de la suprema personalidad de Dios. Esta revelación constituye el sendero de la liberación, en donde uno va entendiendo las cosas como son, en donde uno va, ¿no?, superando la ilusión, ¿no? El bote del proceso de la conciencia de Krishna es muy sencillo, pero al mismo tiempo es el más sublime que existe. Significa el bote del proceso de conciencia de Krishna, significa el bote cuando uno acepta este conocimiento y uno entra en esta práctica de acuerdo con este conocimiento. Uno entiende, no soy solo este cuerpo, sino soy el alma espiritual eterno quien ahora está en ese cuerpo. Muy distinto. Y uno empieza a actuar en base a esto, ¿no? Uno empieza a actuar en base a esto, eso transforma por completo todos sus hábitos, eso reorganiza por completo la vida de uno. Porque es muy distinto pensar de que soy este cuerpo al pensar, no, soy alma espiritual eterna. Porque si soy alma espiritual eterna, entonces tengo que hacer algo por mi eternidad también. O como dice en la Biblia, el hombre no vive solo del pan, ¿no?, sino de cada palabra de Dios. Significa, tiene que darle, como dice,
lo que es del cuerpo, aquí, la medida necesaria, pero tiene que darle también la medida necesaria a lo que es para el alma. Entonces, este proceso de la conciencia de Krishna, basado en el conocimiento trascendental, explica todo esto. Y cómo practicar la espiritualidad, cómo practicar en base al hecho de que somos almas espirituales y no solo este cuerpo temporal. Entonces, este conocimiento es tan poderoso de que cuando lo recibimos, ya. Recibimos significa no solo lo escuchamos. Recibimos significa escuchamos, consideramos y nos determinamos de poner en práctica. Y para que eso suceda, pues hay un ingrediente que es muy necesario, eso es la fe. ¿Por qué? Porque si uno escucha esto y dice, bueno, este que está hablando ahí, ¿no? Solo habla para vendernos algo, ¿no? Para convencernos de algo, no sé qué, ¿no? Pero no va a entender mucho. Pero si uno está escuchando porque uno quiere entender, ¿no? Y uno empieza a escuchar y considerar, y uno empieza a entender, y uno dice, sí, no puedo ser negligente con mi alma, no puedo ser negligente con mi verdadero yo, solo por dedicarme a mi yo temporal, ¿no? Entonces ahí empieza este proceso. Uno empieza a indagar más y más y más. Y eso es el único camino, como dice, para trascender y los miedos y las dudas. Que este mundo, esta vida en este mundo siempre es lleno y de miedos y las dudas. ¿Por qué? Porque uno sabe, bueno, voy a conectarme y estoy caminando, estoy yendo hacia, ¿no?, el buen lugar, hacia la causa de todas las causas, ¿no? Hacia, como uno de nuestros maestros decía, el dominio, ¿no?, de la absoluta, ¿no?, belleza, ¿cómo? Belleza, armonía, belleza, no, harmony, dulzura, sweetness, ¿no? Entonces es eso. Absoluta significa no disminuye nunca, sino está siempre suficiente. ¿No? Y eso es pues el dominio del alma. Es el dominio que no cambia, ¿no? Entonces uno dice, pero bueno, yo no creo en eso, ¿no? Bueno, ¿crees o no crees? Pero pregúntate, ¿qué te parece esto? ¿Qué te parece hablar de un dominio donde hay dulzura, hay belleza, ¿no?, hay armonía de forma perfecta, absoluta, eterna, ¿no?, donde no hay estos desafíos que conocemos aquí, ¿no?, ni enfermedades, ¿no?, ni decepciones, ni ladrones, ni nada de esto, ¿no?, ni violadores, ¿no?, ni mendigos, ¿no?, ni patrones, ni patrones, ¿no?, que te patrocinan pero con otras cosas en cabeza, ¿no?, ni nada de eso, donde todo es transparente, donde todo es, ¿no? Y aquí podemos tener un poquito de esto. ¿Por qué? Porque si aquí estamos en contacto, llegamos en contacto con personas quienes viven conectados con esta conciencia, ellos actúan en esta conciencia. Por eso aquí podemos tener un poco de esta experiencia, si somos afortunados. Y estas personas se llaman sadhus. En el término sánscrito, sadhu significa alguien quien está parado y ubicado en esta realidad. Parado en esta realidad significa no hay tentaciones de comportarse de ninguna manera que haría daño a nadie. Imposible. Y no hay posibilidad de hacer ninguna cosa que no sea a favor absoluto de los demás, ¿no? Sabemos, pues sí, tentaciones en este mundo hay, no todos caen a las mismas tentaciones, ¿no? Pero algunos como sí resisten más.
Pero aquellos quienes resisten por completo a cualquier tipo de tentación, de cualquier comportamiento que no es absolutamente por el bien de los demás, o que hace cualquier tipo de daño, se llaman sadhus. Significa personajes, ¿no? Bien parados en la ciencia y conocimiento trascendental. Y a través de esta asociación uno va a ir también aprendiendo. Por esto uno, de hecho, 2 versos antes de esto, Krishna explica eso. Acércate a un sabio, alguien parado en la verdad, ¿no? Y aprenda, haz preguntas, ¿no? Sírvelo. Dice, porque ahí se te va a ir revelando también todos estos secretos. Entonces, bueno, es este librito, ¿no? El Bhagavad Gita, tan esencial. Eso no es una religión, eso es una ciencia de vida, ¿no? Que explica todo, hasta la religión y todo, ¿no? Es la ciencia de la autorrealización también, como uno de nuestros maestros lo llamó, ¿no? Y bueno, todos están invitados de estudiarlo, de leerlo, de investigar, de escuchar. Y ojalá pues encontrar algunas respuestas a la vida que les van a ayudar de superar los miedos y las dudas y de ir trascendiendo este océano de la nesciencia y saliéndose de este bosque, ¿no? ¿No? Porque cuando nos salimos entonces nos damos cuenta todo eso fue un sueño nada más. ¿Por qué? Porque la realidad es totalmente distinta. El alma como tal, dice, no puede ser afectada en ningún momento por nada. Único lo que nos hace sentirnos afectados es nuestra identificación con lo temporal, que es real y no podemos borrarlo así, pero podemos ir trascendiendo y superándolo, ¿no? Y para eso es esta obra. Y bueno, todos están invitados de estudiarlo. Les recomiendo.